Hello, my friends. Soy Will Graham. Vamos a seguir con nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. Estamos en capítulo 10, hablando sobre el tema del llamamiento eficaz. ¿Y por qué precisamente este tema? Porque, bueno, antes estuvimos viendo que el ser humano está sumergido en pecado. Su libre albedrío es un esclavo del pecado. Por tanto, si alguien ha de ser salvo, si alguien ha de alcanzar la salvación, necesitamos una intervención divina. Porque el ser humano no puede salvarse a sí mismo, ¿verdad? La salvación es extra nos, fuera de nosotros, más allá de nosotros. Y vamos a ver a través del llamamiento eficaz qué es lo que Dios hace para que seamos eternamente salvados. Así que os invito, como siempre, a abrir la confesión en el capítulo hoy 10. Lo tengo por aquí. Y el título de esta sesión, un segundito, os voy a poner la imagen, la pantalla. El título de esta sesión es, 6 verbos. Iluminar, quitar, dar, renovar, determinar y atraer. ¿Okay? Los 6 verbos que utiliza la confesión para definir el llamamiento eficaz, o bueno, si preferís, gracia irresistible. ¿Verdad? Cuando hablamos de los 5 puntos del calvinismo, el cuarto punto es gracia irresistible. Y bueno, gracia irresistible alude al llamamiento eficaz. 6 verbos que vamos a ver hoy, si Dios quiere: iluminar, quitar, dar, renovar, determinar y atraer. Así que estamos en capítulo 10, primer párrafo de la Confesión de Londres. Y no es ninguna sorpresa aprender que hoy tenemos 6 puntos. 6 puntos. 1, iluminar. 2, quitar. 3, dar. 4, renovar. 5, determinar. Y 6, atraer. ¿Okay? 6 verbos sacados directamente del 10.1 de la Confesión de Londres. Excelente. Pues pongo aquí la foto de mi ejemplar de la Confesión de Londres. La semana pasada dejamos la lectura en la línea 5, así que hoy la meta sería estudiar de la 6ª línea hasta la 12ª. Entonces vamos a empezar con el primer verbo, ¿okay? En nuestro bosquejo hoy, que es el verbo iluminar. ¿Okay? Número 1, iluminar. Y vamos a fijarnos aquí en líneas 6 y 7. ¿Okay? 6 y 7. Dice: iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para que entiendan las cosas de Dios. O sea, en el día del llamamiento eficaz, en cuanto a nuestra mente, línea 6, Dios ilumina nuestras mentes espiritualmente, salvíficamente, para que entendamos las cosas de Dios. Así que, bueno, en primer lugar, número 1, iluminar. ¿De qué va esa cuestión, ese asunto de la iluminación? Bueno, en el día del poder del Señor, en el día del llamamiento eficaz, Dios ilumina, alumbra nuestras mentes. Y según la confesión, Dios ilumina nuestra mente de forma salvífica. Lo que sucede es que la luz del Espíritu irrumpe entre las sombras del corazón humano. En ese momento, el creyente recibe una mente espiritual y comienza a apreciar y a entender las cosas de Dios. Ahora, no en su plenitud, pero sí empieza a apreciar y entender esas cosas. En el estado natural del hombre, no puede percibir las cosas del Señor. No percibe esas cosas ni las valora. La triste realidad es que para él las cosas de Dios son locura. No obstante, cuando el Espíritu Santo llega en el día del poder del Señor, en el día del llamamiento eficaz, el Espíritu transforma la mente del incrédulo. Y a partir de ese momento nace un amor por la doctrina de Dios y un amor por los mandamientos de Dios. O sea, algo cambia en nuestra mente. Es misterioso porque es algo que hace el Espíritu de manera secreta, pero en nuestra mente comienza a entender y apreciar las doctrinas y los mandamientos del Señor. Y ahora, como decía que hemos experimentado este llamamiento eficaz, la transformación de la mente, ahora el creyente ve gloria
en el Evangelio de Cristo. El Evangelio ya no es una piedra de tropiezo para él. El creyente entiende aquí mentalmente, comprende por primera vez que no es posible ir al cielo por ser una buena persona. Yo, antes de mi conversión, ¿no? Me veía como buena persona, me consideraba bueno. No podía entender la idea de ir al cielo por una justicia ajena. Pero ahora Dios nos transforma la mente y entendemos perfectamente que la salvación eterna se fundamenta en una justicia ajena, la justicia del Señor Jesús. Y el nacido de nuevo ahora ve lógica en la cruz del Calvario, donde antes consideraba la cruz como un acto de locura, una piedra de tropiezo. Ahora todo cobra sentido. Ahora el creyente entiende, claro, por medio de la muerte de Cristo en la cruz en mi lugar, puedo ahora acceder a la vida eterna, al cielo, a la presencia de Dios. Entonces, este cambio mental que se da en los creyentes acontece en el día del llamamiento eficaz. A partir de aquel momento en adelante, todo cobra sentido. Claro, ahora lo veo. Ahora entiendo, ¿no? Lo de la cruz. Ahora la palabra de Dios, sus mandatos, sus doctrinas, ahora tienen sentido. Todo cobra sentido, todo cambia, porque Dios hace una obra preciosa en nuestros corazones. Y esta transformación de la mente significa que el cristiano, de forma intuitiva, acepta ciertas verdades y las acepta como axiomáticas. Por ejemplo, el cristiano, cualquier creyente, el que realmente tiene el Espíritu Santo, cree en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cree además que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, es decir, en ese varón Galileo, en realidad estamos viendo el Hijo eterno de Dios. Y también cree que este Hijo es el único acceso a la vida eterna. De hecho, Juan nos dice en 1 de Juan 2:20, que vosotros tenéis la unción del Santo. La unción aquí es, lenguaje metafórico para hablar del Espíritu. Vosotros tenéis el Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, cuando Juan dice todas las cosas, ¿de qué está hablando? ¿De astrofísica? ¿De bioquímica? No, está hablando del contexto de todas las cosas relacionadas con la cristología básica. A saber que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Por medio de él tenemos acceso al Padre, ¿verdad? Así que estas cosas las entendemos de forma intuitiva. Yo no tengo que convencerte a ti. Si tú has nacido de nuevo, yo no tengo que estar aquí hoy convenciéndote de la deidad de Jesús, ni de su humanidad, porque tú, en virtud de la obra del Espíritu, tú sabes que Jesús es el Hijo eterno de Dios y tú sabes que Él es hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Amén. Y tú también crees que Él es el único camino al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú, de forma intuitiva, el Espíritu Santo te enseña estas verdades. Tu mente da estas verdades por sentadas. No te tengo que torcer el brazo ni persuadirte. Tú sabes que estas cosas son así porque tienes el Espíritu. Así que esto comienza, ¿no? En el día de nuestra conversión al Señor, en el día de llamamiento eficaz. Y bueno, a partir de ese momento en adelante, el creyente empieza a nutrirse de la palabra y va recibiendo más luz, cada vez más luz de parte del Señor, ¿verdad? Así que nos vamos exponiendo a la palabra de Dios y recibimos luz. Y Dios envía a pastores, a maestros, a la iglesia, para que podamos crecer en nuestra comprensión de la luz de Dios. Ahora bien, ya que antes cité este texto de 1 de Juan 2:20, si seguís leyendo en el 27, Juan también dice que, ya que tenéis la unción, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y ciertos movimientos raros han dicho que, ya que es así, ya que tenemos el Espíritu Santo, no necesitamos a pastores, no necesitamos a maestros en la iglesia, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero, hermanos, como en cualquier texto bíblico, la clave es el contexto. El contexto, amén. ¿Y cuál es el contexto de 1 de Juan, capítulo 2? Pues es cristología básica. Cristología básica. Juan nos está diciendo que todos los llamados,
eficazmente llamados, ¿no? Los que hemos sido salvados. Todos sabemos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, ¿verdad? Todos sabemos que Él es el único camino al Padre. Todos sabemos estas cosas. Y en este sentido conocemos todas las cosas. Pero Juan no está negando la necesidad de enseñanza pastoral, ¿verdad? Porque la Biblia, yo sé que el mensaje central de la Biblia es Cristo, su evangelio. Este es el gran hilo conductor que conecta los 66 libros. Pero hermanos, la Biblia, si una vez después de leerla, habla de muchas otras cosas más allá de Jesucristo y su evangelio. Sí, el evangelio constituye el núcleo de la palabra, pero la palabra tiene mucho más que cristología y evangelio. Y en este sentido sí necesitamos a maestros. Y por cierto, os voy a demostrar la prueba indubitable de que hacen falta pastores. Porque 1 Juan capítulo 2 esta carta está siendo redactada por un pastor de la iglesia, el apóstol Juan. Entonces, si Juan realmente creía que no hace falta instrucción pastoral, la pregunta es, ¿por qué Juan se puso a redactar esta epístola? Es que no tenía sentido ninguno, porque Juan sabría, bueno, como los hermanos hay de Asia Menor, Éfeso, como ellos ya conocen todas las cosas, no tienen necesidad de que yo escriba esta carta. Entonces vemos que sí, en cuanto a ciertas verdades axiomáticas, la persona de Cristo, que es el único camino de salvación, estas cosas, todos los cristianos creen estas verdades. Pero luego sí necesitamos la labor pastoral para navegar correctamente en ese gran mar de la Sagrada Escritura. Pues bien, amados, en el día de la salvación, en el día del poder de Dios, en el día del llamamiento eficaz, Dios nos ilumina, nos alumbra, nos da entendimiento. Ahora comprendemos la doctrina de Dios, los mandamientos de Dios, comprendemos el Calvario. Todo tiene sentido. Ya deja de ser una locura, una pie tropiezo. Bien, número 2. Así que número 1 hablamos de la iluminación de la mente y puntos 2 y 3 van a centrarse en el corazón del ser humano, es decir, en su esencia, su ser. En la Biblia el corazón es, digamos, la sede del ser humano. Ok, así que verbos 2 y 3 van relacionados, no se pueden separar. Pero bueno, número 2, quitar. Vamos a volver a nuestra lectura de la confesión aquí. A ver si ahí está, excelente. Ahora, líneas 7 y 8. Tomo un poco de té y luego leo líneas 7 al 8. Dice, quitándoles su corazón de piedra. Hasta ahí. Quitándoles su corazón de piedra. Bien. El llamamiento eficaz no solamente afecta nuestro aspecto mental. ¿Ok? Primer punto, iluminación. Alumbramiento, luz. La luz me invade, empiezo a entender. ¡Wow! Pero más allá de la mente, también mi corazón es tocado en el día del llamamiento eficaz. Ese llamamiento penetra. El Espíritu Santo penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y claro, una cosa es conocer la verdad. Otra cosa es amar, atesorar esta verdad desde lo más profundo de nuestra alma. Porque claro, Satanás conoce los elementos básicos de la fe cristiana y encima sabe que son así. No es que Satanás crea esas cosas, él sabe que son así. Él sabe que Dios es trinitario, él sabe que Jesús es el Hijo de Dios, sabe que fue crucificado, sabe que resucitó al tercer día, que ascendió y que regresará. Sabe que la Biblia es la palabra de Dios, pero Satanás es el diablo. Satanás no es salvo. Entonces uno puede tener cierta iluminación de la mente sin tener una naturaleza regenerada, sin tener un corazón nuevo, un espíritu obediente, verdaderamente espiritual. ¿Ok? Entonces la confesión nos habla ahora de lo que el Espíritu Santo hace en cuanto a nuestra naturaleza, esencia, corazón. Empieza hablando de la mente y ahora habla del corazón. Yo voy a ponerles un par de textos pertinentes, ambos sacados de Ezequiel, que básicamente dicen lo mismo. Y veremos aquí en los dos textos cómo Dios quita
quita ese corazón de pecado. Texto número 1. Ezequiel 11:19. La palabra dice ahí, les daré un corazón, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. A ver, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. El segundo texto es muy parecido. Y este, de hecho, es mi versículo favorito, ¿no? del Antiguo Testamento. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. O sea, en ambos textos, Dios está diciendo ahí claramente que quitará el corazón de piedra de su pueblo. Esto significa que su naturaleza no será más antagónica al Señor. Ahora, cuidado. Cuando Dios promete aquí en Ezequiel 11 y en Ezequiel 36, quitar nuestro corazón de piedra, debemos también tener presente lo que acabamos de ver en el capítulo 9 de la confesión. Dios, sí, de alguna forma, debilita, erradica el dominio del corazón de piedra, pero sabemos, según el capítulo 9 de la confesión, que todavía hay en nosotros corrupciones remanentes, es la frase. Corrupciones remanentes. Ahora, gracias a Dios, estas corrupciones tienen sus días contados. No estarán con nosotros para siempre, ¿cierto? Gloria al Señor. Y a diferencia de antes, es decir, antes de nuestro llamamiento eficaz, antes del día del poder del Señor, ahora detestamos, odiamos, aborrecemos esas corrupciones. Y lo que nosotros anhelamos, y sé que todos vais a estar de acuerdo conmigo, lo que anhelamos es ser librados definitivamente de ellas, de esas corrupciones remanentes que permanecen en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza. Nuestros gustos, nuestros afectos son otros. Antes, cuando solamente teníamos el corazón de piedra, el pecado interno no los molestaba. ¿Qué va? Y en muchas ocasiones el pecado externo tampoco. Pero ahora, ya que el corazón de piedra ha experimentado esa derrota decisiva, ya no soportamos nuestro pecado. Nos aflige, nos fastidia, nos molesta. Y repetimos las palabras de lamentación de Pablo, que citamos en el capítulo 9 de la confesión: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24, por ahí, ¿verdad? ¿Quién puede hablar así? ¿Quién puede orar así sino una persona genuinamente renacida por el poder del Espíritu Santo del Señor? Dios quitó el corazón de piedra de Pablo en el día de su llamamiento eficaz. Ahora, antes de convertirse, Pablo no experimentó semejante angustia. ¿Qué va? Pero tras nacer de nuevo, tras recibir una nueva mente y un nuevo corazón, ¡wow! Pablo solamente tenía el deseo de ser librado del pecado, de esas corrupciones remanentes en él. Entonces, en el día del poder del Señor, no solamente cambia nuestra mente, toca, modifica, renueva nuestra mente, sino que al mismo tiempo renueva nuestra naturaleza. Él como que, sí, él reorienta nuestra naturaleza hacia Él. Él aplasta el dominio del corazón de piedra. Ya no somos enemigos de Dios y Él nos reorienta. Y ahora nuestro ser ama al Señor, se deleita en su santa voluntad. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahora en el tercer punto, en cuanto a recibir un corazón de carne. Así que hemos visto ahora, en segundo lugar, que Dios nos quita corazón de piedra, pero ahora número 3, sí, de nuevo, no podemos separar verbos 2 y 3. Dios nos quita algo y también nos da algo. Así que, ¿qué quita? Corazón de piedra. ¿Y ahora qué nos da? Pues Dios nos da un corazón de carne.
Entonces aquí, verbos 2 y 3 son dos caras de la misma moneda. Una cara, Dios quita. La otra cara, Dios da. Así que el 2 es negativo, quita algo. 3 es positivo, nos da, nos obsequia, nos regala algo. Y gracias a este regalo, estamos ahora positivamente orientados hacia Dios. Porque claro, si el Señor solamente hubiese quitado nuestro corazón de piedra, sin darnos un corazón de carne, estaríamos, digamos, en un estado neutral. Ni inclinados al pecado, ni inclinados a Dios. Pero ya que nos quita el corazón de piedra y nos da el corazón de carne, estamos positivamente orientados hacia Dios. ¿Sí? Con corrupciones remanentes que siguen manifestándose, pero como un predicador una vez dijo, estas manifestaciones del viejo hombre son sus últimos golpes antes de morir, ¿verdad? Es como un animal salvaje que está desangrando, está a punto de morir, está mordiendo en sus últimos segundos de vida. Es lo que estamos viendo ahora con estas corrupciones remanentes. O sea, sabe muy bien ese viejo hombre que tiene una fecha de caducidad. Bueno, entonces Dios no solamente quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne, estamos positivamente orientados hacia Dios, amamos a Dios. Él es nuestro tesoro. Él es nuestra joya, amamos. Hablo de afectos. No es que simplemente creemos en Dios, que nadie me malinterprete. Que nadie me malinterprete. Creemos en Dios, amén. Pero amamos nuestros afectos. La mente sí. Cree, confía en Dios, entiende sus cosas. Pero hay un afecto, un amor. Atesoramos al Señor. Y no puedo realmente hacer nada más sino volver a citar los dos textos de antes. Ezequiel 11, Ezequiel 36. Aquí están de nuevo, porque en estos textos, yo sé que los cita en el segundo punto, pero los dos textos no solamente hablan de Dios quitarnos algo, sino de Dios darnos algo. Ezequiel 11, 19 de nuevo. Les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, quitaré el corazón de piedra de mí y su carne, y les daré un corazón de carne. Así que, ¿qué te promete Ezequiel 11? Te promete un corazón de carne. Y exactamente lo mismo en Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Son sinónimos, no paralelismo hebreo. Corazón nuevo equivale a espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Ahora, ¿quién da el nuevo corazón? ¿Quién da este regalo? Dios, no el hombre. Porque en capítulo 9 vimos que el hombre está en un estado de non posse, non peccare. El hombre está viciado. Él vive sumergido en su pecado. Es un hijo de las tinieblas. Pero luego Dios, con su llamamiento eficaz, nos quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne y ahora amamos al Señor. Y es obra de Dios, obra del Señor, sola gracia, una obra monergista. Solamente Dios hace esta obra. Lo que tenemos aquí, hermanos, es la doctrina de la regeneración. La doctrina del nuevo nacimiento. Seguimos siendo las mismas personas, pero radicalmente renovadas. Ahora deseamos a Dios, amamos a Dios, nos alegramos en Dios. Y esta obra preciosa se llevó a cabo en nosotros debido a la intervención del Todopoderoso. Quisiera citaros algunas líneas del teólogo presbiteriano G.I. Williamson. G.I. Williamson. Dice el varón de Dios: la regeneración es algo en lo cual el hombre no aporta nada en cuanto a hacer algo. Es normal, ¿no? El nacimiento. ¿Quién escogió nacer? Nadie. ¿Quién escogió nacer de nuevo? Nadie. La salvación es del Señor. Un bebé que nace no hace nada. Recibe su concepción como un regalo. Así que la regeneración es algo en lo cual el hombre no aporta nada en cuanto a hacer algo. El hombre tiene un rol completamente pasivo, pues no ejecuta ni opera la regeneración. Amén. Al contrario, se opera
sobre él. Y como resultado de dicha operación es que recibe otro corazón y otra mente o alma. Bueno, más claro, imposible, pero aquí el hombre no pinta nada, ¿no? Y esto debemos decirlo los católicos, debemos decirlo los arminianos. La regeneración es del Señor, 100%, no 99%, 100% del Señor. Y si pensamos, por ejemplo, de nuevo en Pablo, antes cité a Pablo diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero descubrimos al leer a Pablo en Romanos 7 que él era un hombre genuinamente nacido de nuevo. Porque él nos dice en ese mismo texto, que antes cité, estaba citando Romanos 7:24, fijaos lo que dice en el 22. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo lamenta tanto la presencia del pecado en su vida? Porque se deleita en la ley de Dios. Porque Pablo detesta los frutos del viejo hombre, los frutos del corazón de piedra. ¿Por qué? Porque tiene corazón de carne. Solamente una persona creyente puede decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí también, Romanos 7:22, solamente un hombre regenerado, nacido de nuevo, puede decir, me deleito en la ley de Dios. Así que en el día del poder del Señor, en el día del llamamiento eficaz, Dios renueva nuestra naturaleza. No nos convertimos en otras personas. O sea, yo en el día de mi conversión no me convertí en un sapo, ni en en una mosca. No, seguía siendo Will Graham, pero radicalmente renovado. Todas las cosas fueron hechas nuevas. Dios quitó de mí corazón de piedra, que ciertamente hay corrupciones remanentes todavía, y me dio un corazón de carne que ahora se deleita en Dios, en el hombre interior. Me deleito en la palabra de Dios. Yo puedo deciros aquí, públicamente, ¿no? Aquí en las redes, sé que no soy un hombre perfecto, ni mucho menos, pero yo sí puedo deciros con toda sinceridad, y sé que no estoy mintiendo, yo sí puedo deciros que yo amo al Señor y que amo su palabra. Me da tristeza saber que muchas veces no estoy a la altura, que me encantaría, ¿no? Ser más fiel, amén, pero yo puedo deciros a todos, con toda sinceridad, que yo sí amo a mi Señor. Lo amo. Puedo tener muchos defectos, pero yo sé que amo a mi Señor. Y yo sé que Él sabe que yo le amo. Y todos los cristianos podemos dar testimonio de que realmente amamos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón de carne. No odiamos a Dios, no hablamos mal de Dios, no blasfemamos su nombre, lo amamos, lo defendemos. ¿Por qué? Porque Él nos ha cambiado. Tenemos una naturaleza ahora positivamente orientada hacia Él. Ahora, lo que sí quisiera decir aquí antes de acabar el tercer punto es que hay que alejarnos de ciertas corrientes de perfeccionismo que han entrado en la iglesia evangélica, ¿no? Porque los perfeccionistas creen que en esta vida, antes de morir, sí podemos llegar a un estado de total santificación, ¿verdad? Y no es así. Siempre habrá corrupciones remanentes en nosotros. Incluso en estos momentos, cuando tú estás orándole al Señor con todo el fervor de tu corazón, en ese mismo instante sigue habiendo mucho pecado en ti. Y Dios haría bien en fulminarte, pero bueno, estás en Cristo y por tanto Dios te protege, te salva, te prolonga la vida. No hay tal cosa como perfeccionismo en esta vida. No lo hay. Sí, en el siglo venidero estaremos en esa condición de non posse peccare. Aleluya, maranata, Señor Jesús. Amén. Pero aquí en esta tierra seguiremos en la batalla contra el viejo hombre. Vamos a perder unas cuantas luchas, unas cuantas batallas, pero buena noticia. La guerra está ganada. Aleluya. El Señor reina. Cristo es el victorioso. Él es nuestra victoria. Amén. Así que gloria a nuestro Dios, porque Él nos ha dado una mente renovada y a través de esta mente recibimos alumbramiento para entender las cosas de Dios, aceptarlas, y también renueva nuestra naturaleza de tal modo que estamos ahora positivamente orientados hacia Él,
amamos a nuestro Dios, amamos su palabra. O sea, sí, conocemos las cosas de Dios, las entendemos y las amamos. O sea, no somos como Satanás. Satanás entiende, Satanás conoce, pero no ama. Tú y yo amamos. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón de carne. ¿Sí? Está ahí, corazón de piedra con sus corrupciones remanentes, pero su gran dominio ha sido decisivamente derrotado en nuestras vidas por medio del Espíritu de Cristo. Amén. Ok. Muy bien, vamos a abrir el cuarto punto. Uy, escrito, temes que a veces aquí estoy grabando online, me escribe en el bendito WhatsApp, ¿no? Que es imposible estar 5 minutos sin que llegue un mensaje del WhatsApp. ¿Dónde está el bosquejo? Aquí está, creo. Ok, verbo número 4. Renova. Renova. Iluminar, quitar, dar. Y ahora número 4, renovar. Así que punto 1, mente. Puntos 2 y 3, ser, esencia, naturaleza, corazón. Punto 4, voluntad. Voluntad, ¿ok? 1, mente. 2, 3, corazón. 4, voluntad. Porque claro, capítulo 9 habló de la voluntad, el libre albedrío, ¿no? Vimos los 4 estados, el estado de la inocencia, el estado del pecado, el estado de la gracia y el estado de la gloria. Y usamos esas 4 frases de Agustín, ¿no? Posse pecare, posse non pecare, etc. Ya tenéis memorizada la lista, ¿verdad? Ok, ahora, la voluntad. ¿Qué pasa con la voluntad en el día de la regeneración? Regresamos a la lectura y ahora estamos en la línea 8 y también la línea 9. Dice ahí la confesión, renovando sus voluntades. Así que hemos hablado de la mente, hemos hablado del corazón y ahora toca hablar de la voluntad. ¿Qué pasa en nuestra voluntad? Pues dice aquí que Dios la renueva. Dios la renueva. Bueno, en el día del poder de Dios, la mente es iluminada, el corazón de piedra es quitado, el corazón de carne implantado y ahora la voluntad es renovada. La voluntad es renovada. Ahora, entonces, según la voluntad, deseamos la voluntad de Dios, ¿ok? Así que con la mente entendemos la voluntad de Dios, con el corazón amamos la voluntad de Dios y con la voluntad deseamos, anhelamos la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos apoyar esta idea en la Escritura? ¿Dónde podemos ver en la Escritura que Dios es quien nos da esta clase de voluntad, que Dios obra en nuestras voluntades? Un texto. Bueno, citaré Filipenses 2 y 13, que, bueno, un texto bastante conocido. Dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer. ¿Cómo lo hace? El verbo clave aquí es querer. El querer del renacido, el querer del llamado, el eficazmente llamado, su querer se deriva de Dios. Dios le da una nueva voluntad y ahora puede andar en nueva vida, en nueva obediencia. ¿Por qué? Porque el creyente desea, quiere la voluntad de Dios y desea aplicarla a su vida. Os voy a citar aquí algunas líneas de los cánones de Dort. Sé que están en español, este documento es francamente maravilloso. Voy a citaros primeramente el artículo 11 y luego el artículo 12. Si tenéis tiempo, bueno, podéis invertir algo de tiempo en la lectura de ese documento. Y dice lo siguiente, leo aquí los cánones de Dort, capítulos 3 y 4, que ahora son un solo capítulo. Artículo 11, dice: Dios infunde en la voluntad propiedades nuevas. Claro, está hablando de la persona llamada, la persona eficazmente llamada, ¿no? Dios infunde en la voluntad de esa persona llamada propiedades nuevas y hace que su voluntad, que estaba muerta, reviva. Que era mala, se haga buena. Que no quería, ahora quiera. Que era rebelde, se haga obediente. Dios mueve y fortalece la voluntad de tal manera para que pueda, cual árbol bueno, llevar frutos de buenas obras. Lo que vimos antes, Filipenses 2:13, ¿no? Dios produce el querer, luego el hacer.
no habría el hacer sin el querer, ¿verdad? Antes de tú poder hacer buenas obras, necesitas tener el deseo de hacer dichas obras, ¿no? Y luego la confesión dice, los cánones de Dort dicen en el artículo ahora 12, capítulos 3 y 4 de nuevo, dice así: la voluntad, siendo renovada, no solo es movida y conducida por Dios, obra también ella misma. Es decir, ya que tenemos ahora una voluntad renovada, esta voluntad puede hacer cosas. Por lo cual, con razón se dice que el hombre cree y el hombre se convierte, o se arrepiente, por medio de la gracia que ha recibido. Porque a veces la gente dice, bueno, si Dios produce el querer en mí, Dios es el que cree, Dios es el que se arrepiente. Pero no es así. Dios renueva nuestra voluntad de tal manera que esta voluntad ahora desea, nuestra voluntad ahora desea hacer la voluntad de Dios, y por tanto, nuestra voluntad cree y nuestra voluntad se arrepiente. ¿Cómo puedo comprobaros esto? Bueno, porque claro, ¿por qué he puesto esto? Así, muy bien. Entonces, Dios toca nuestra voluntad y esta voluntad ahora está positivamente inclinada hacia Dios y quiere obedecer al Señor. Y en el día del llamamiento eficaz, la voluntad efectúa dos obras. Desde luego, en respuesta a la gracia de Dios, en respuesta al Espíritu que está ahí, ¿no? Obrando ahora en la voluntad. Por un lado, el creyente con esta voluntad renueva, cree en el Señor. ¿Tú creíste en el día de tu salvación? Sí, creíste. Amén. Pero la pregunta radical aquí es, ¿quién te dio a ti ese regalo de la fe? ¿Quién hizo que tú creyeras? Pues Dios, su Espíritu. Fue el llamamiento eficaz. Amén. Gloria al Señor. Pero tú creíste. Pero tú creíste no para alabanza tuya, para gloria tuya, para jactancia tuya, no. Tú creíste como consecuencia de una obra soberana de Dios en tu corazón. Es que a veces la gente dice, y hasta los reformados se quejan de personas que dicen que tienes que escoger a Dios. Y no debemos decir esto. Bueno, sí, la gente sí escoge a Dios, pero siempre y cuando entendamos que antes de escoger a Dios, esta persona haya sido escogida por Dios. Porque cuando Dios cambia el corazón, por supuesto, escogemos al Señor. Esta canción que cantamos anoche en la oración, ¿no? Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en Él. Si escoges su amor, ¿yo escojo al Señor? ¿Yo escojo su amor? Sí, es verdad, pero, antes de yo poder escoger ese amor del Señor, hay una obra soberana en mi corazón. Es lo que estamos diciendo. Hay un llamamiento eficaz que luego produce verdadera fe y el tema del arrepentimiento también. ¿Tú te arrepentiste en el día de tu salvación, en el día de tu conversión? Sí, amén. ¿Tú te arrepentiste? Yo no me arrepentí por ti, tú lo hiciste. ¿Pero por qué te arrepentiste? Porque Dios te dio el don del arrepentimiento. Entonces, Dios lo hace. Es la obra del Espíritu. Él toca tu voluntad y tú en respuesta corres creyendo y arrepintiéndote del pecado y luego entregando tu vida en obediencia al Señor en muchas otras áreas. Gloria a Dios. Así que el cristiano entonces quiere lo bueno gracias a la obra previa de Dios en su corazón. Así que ¿escogemos a Dios? Sí, escogemos a Dios, pero solamente escogemos a Dios después de haber experimentado esta obra previa de Dios en nuestro corazón, la cual nos capacita plenamente para abrazarlo. Y si no hubiera sido por esa operación divina en nuestro corazón, nadie tendría ganas de seguir al Señor. Bien, ok, volvamos al bosquejo. Nos quedan dos verbos más. Bueno, no voy a decir realmente mucho sobre determinar, aunque este quinto punto va a ser breve. Punto 5, el 6, atraer, sí hablaré un poco más sobre el tema de atraer. Número 5, determinar. ¿Dónde está la lectura? Aquí está. Líneas ahora 9 y 10, un poco de té y sigue leyendo. 9. Dice, y por su poder omnipotente, determinándolos a lo que es bueno. Así que Dios por su poder omnipotente nos determina a lo que es bueno.
esto es perfectamente lógico, ¿no? Porque hemos venido viendo, punto 1, nuevamente, puntos 2 y 3, nuevo corazón, punto 4, nueva voluntad, y como consecuencia, punto 5, estamos ahora positivamente programados hacia lo bueno. Ahora, no es perfeccionismo, porque como no me canso de deciros, seguimos en la lucha. Y si queréis un buen libro sobre esta lucha, en la santificación, el tomo clásico es el de J.C. Ryle, ¿verdad? Ryle se deletrea R-Y-L-E. La obra se llama Santidad. Esta obra es magnífica, ¿no? Y ataca directamente a los perfeccionistas. Y bueno, el libro es, bueno, iba a decir perfecto, pero no es un libro perfecto, pero es excelente libro para derribar las mentiras del perfeccionismo. Siempre estamos en esta batalla. Pecamos, caemos, pero luego nos levantamos en el poder del Señor, porque nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra naturaleza se deleitan en Dios. Y hemos citado ya 2 veces en este estudio Ezequiel 36:26, y lo que quería simplemente hacer ahora para este quinto verbo de terminar es citaros el siguiente verso. ¿Okay? Así que ya que Dios nos da un nuevo corazón, esta nueva naturaleza, aquí tenéis la consecuencia, porque la confesión dice que ahora estamos determinados a lo que es bueno, ¿no? Ahora queremos hacer lo bueno. Y Dios sigue diciendo entonces en Ezequiel 36:27, yo pondré dentro de vosotros mi espíritu, y aquí, haré que andéis en mis estatutos, haré que guardéis mis preceptos, haré que los pongáis por obra. ¿Quién hace? ¿Quién hace? ¿Quién hace? Dios, 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 Dios. Y luego el hombre en consecuencia actúa. Así que, ¿por qué ando? Porque Dios ha hecho una obra en mí. ¿Por qué guardo los preceptos de Dios? Porque Dios hizo una obra en mí. ¿Por qué pongo la palabra de Dios por obra? Porque Dios me salvó, Dios me llamó, Dios me predestinó, Dios me regeneró, Dios, Dios, Dios. Así que sí, yo hago, amén. Hago. Ando, camino, obedezco, pongo por obra, guardo, amén. ¿Pero por qué? Porque Dios hizo una obra en mí. Así que la vida cristiana, desde luego, no somos, como he dicho antes, no somos perfectos, ¿no? Pero nuestras vidas no se caracterizan ni por impenitencia, la falta de arrepentimiento, ¿no? Sufrimos por nuestro pecado. Y número 2, nuestras vidas tampoco se caracterizan por patrones públicos de pecado, ¿verdad? Y por eso tenemos Mateo 18, si tú ves a tu hermano en pecado, tú deberes llamarle la atención a solas. Ahora, no estamos hablando de un pecado suelto, ¿no? En un momento de mucho estrés, el hombre se explota y vale, todos podemos tener un mal día. Pero si estamos viendo ya la ira como una característica en su vida, pues ahí sí tenemos que hablar con él. Porque el verdadero creyente no tiene ni impenitencia ni patrones de pecado en su vida. Sí, se cae, se viene para abajo, sufre y llora, pero no es impenitente y no hay patrones públicos de pecado en su vida, ¿de acuerdo? Así que, ¿por qué? Porque está positivamente orientado hacia lo bueno, según Ezequiel 36:27. Bueno, no voy a decir nada más en cuanto a eso. Ahora, el sexto punto, que es el punto más bonito, el verbo es atraer. Atraer. Y acá vamos leyendo la confesión, líneas 10 y 11. 10 y 11. Un segundito, ahí está. Ok, líneas 10 y 11. Y atrayéndolos eficazmente a Jesucristo, pero de tal modo que vienen libérrimamente, habiendo sido hechos dispuestos para ello por su gracia. Amén. Así que si nosotros nos acercamos a Cristo, buscamos a Cristo, es todo por gracia. No tenemos mérito ninguno. No podemos jactarnos de nada que no sea su gracia. Así que atrayéndolos eficazmente a Jesucristo, pero de tal modo que vienen libérrimamente, habiendo sido hechos dispuestos para ello por su gracia. Bueno, acabamos con el sexto verbo de la lista, atraer. El día del poder del Señor, el día del llamamiento eficaz, es un día de atracción. La teología cristiana es dulce, es una teología de dulzura, es una teología de atracción, es una teología de seducción santa. Aleluya. Ahora voy a explicar qué quiero decir con todo esto. Bueno, en el día del poder del Señor, nosotros corremos voluntariamente en pos del Señor.
el texto que yo casi siempre cito cuando hablo sobre el llamamiento eficaz, o si, bueno, alguna iglesia me invita a predicar sobre la gracia irresistible o dar una conferencia, siempre cito Salmo 110, versículo 3. Dice, tu pueblo, Señor, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Y cuál es el día del poder del Señor? El día del llamamiento eficaz. Ahí está el día, cuando Dios vence nuestra enemistad. En la hermosura de la santidad, ¿no? O sea, en ese día del poder del Señor nos ofrecemos voluntariamente porque su santidad nos resulta hermosísima, bellísima, nos resulta atractiva, codiciable, deseable. Dios y su santidad llegan a ser para nosotros bellos, dulces. Dios nos atrae. Su Hijo Jesucristo se convierte en un huerto de delicias, de manjares suculentos. Nuestros corazones empiezan a entonar alabanzas al Señor de forma espontánea. Nos encontramos en un río de gratitud, de amor, de adoración al Señor. La luz del cielo nos inunda. Bailamos, cantamos, damos gracias al Señor. Otro texto muy bonito es Cantares 1:4. Dice, atráeme, y en pos de ti correremos. Antes de que tú y yo podamos correr en pos del Señor, nuestro Dios ejerce un tipo de atracción para que lo veamos como codiciable, deleitoso. Es dulzura. Dios es dulzura. Otro texto bien hermoso, Jeremías 20, versículo 7, cuando el profeta estaba sufriendo y dice, pero Señor, me sedujiste, fui seducido. Por eso antes hablé de una seducción santa. Hay una seducción pecaminosa, diabólica, malévola, pero hay una seducción que es santísima. Señor, más fuerte fuiste tú que yo. Me venciste, hermanos. Aquí tenemos seducción santa. Aquí tenemos teología de la dulzura. Dios es dulce, hermanos. Dios es gloriosísimo, bellísimo. Y luego tenemos en el Nuevo Testamento también un texto, Juan 6:44, dice Jesús, ninguno puede. Porque claro, en el capítulo 9 explicamos que el ser humano está sumergido en pecado, su voluntad se opone a Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dios nos atrae, nos seduce, nos conquista, nos vence. Y es deleitoso para nosotros. Ahora, yo sé que es algo misterioso, no sé exactamente cómo Dios lo hace, pero el Señor de una forma real hace que nos enamoremos de su palabra, su voluntad, de su Hijo, de su Evangelio, de sus atributos. Aquí hay una fuerza oculta, secreta, pero dulce y real. Y todos hemos experimentado este gran deseo que tenemos en el alma por Dios. Y este deseo está ahí en virtud de la gracia irresistible. Ese llamamiento eficaz de parte del Señor. Y digo todo esto para que tengamos bien claro que no nos acercamos a Dios por, digamos, compulsión externa. No es que alguien esté con una pistola contra nuestra cabeza diciéndonos, seguid al Señor, obedeced al Señor, o os mataré. No. Lo que pasa es que desde adentro, el alma está con unas ansias de seguir al Señor, de caminar con el Señor, danzar con el Señor, que es interno, es bello, es real, es vivencial, hermanos, es indescriptible. Pero si vivís así, sabéis de lo que os estoy hablando, que mi enseñanza, yo sé que me estáis captando, ¿no?
estáis siguiendo mi línea de pensamiento porque es una realidad en vuestras vidas. Esta voluntad renovada ahora desea ser alimentada por el Señor. Y decía Lorraine Boertner, y por cierto este libro que os voy a citar es, si queréis estudiar más a fondo, no solamente la gracia irresistible, sino también los demás puntos del calvinismo. Yo digo que este libro no tiene iguales, ¿no? Es decir, yo creo que este libro, yo sé que hay cada vez más libros ahora, más en estos últimos años, con el gran avivamiento del calvinismo que está dado en el mundo hispanoparlante, hay muchos nuevos libros sobre calvinismo, pero este libro sigue siendo clásico y para mí es el mejor que hay sobre calvinismo. Buenísimo. Lorraine Boertner, ahí está, La predestinación. Excelente libro, excelente. Y analiza muchos argumentos arminianos. Ok, dice Boertner. Dios envía su espíritu y constriñe dulcemente, teología de la dulzura, constriñe dulcemente al pecador a rendirse a él. Este cambio no acontece debido a ninguna compulsión externa, ¿no? Una pistola contra la cabeza, sino debido a un nuevo principio de vida creado en el alma que ahora busca el alimento que solo puede satisfacerla. Entonces, ya que Dios nos da una nueva mente, un nuevo corazón y una nueva voluntad, pues nosotros, ¿cómo no vamos a gozarnos en Él? ¿Cómo no vamos a alegrarnos en el Señor, disfrutando de sus amores más que del vino? Para nosotros, los creyentes, los llamados, los atributos de Dios son como un perfume, un ungüento derramado. Y ahora el cristiano llamado puede decir, con razón te aman, Señor. Con razón te aman. Con razón te amaron en los días del Antiguo Testamento. Con razón te amaron los santos en el Nuevo Testamento. Y con razón hoy, tantos millones alrededor del planeta te aman. Y con razón yo también te amo, mi Señor. Eres la belleza personificada. Eres la gloria misma. Tú superas la hermosura del sol del verano. Tú trasciendes la belleza de las flores de la primavera. Señor, eres mi todo en todo. Eres codiciable, deseable. Te amo, te quiero, te anhelo, Señor. Bésame con los besos de tu boca. Cuánto te amo. Cuánto amo tu palabra, Señor. Me has rodeado de dulzura. Tengo dulzura en ti y tengo dulzura en mi corazón porque tú me llamaste eficazmente, me diste nuevamente, me diste un nuevo corazón, me diste una nueva voluntad. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Hermano, ¿amas a Dios? ¿Amas a Cristo? ¿Amas su palabra? ¿Amas su voluntad? ¿Amas su evangelio? Pues yo sé que tú amas al Señor. No por ningún mérito tuyo, sino por la potencia de Dios revelada en tu vida en el día de su poder, en el día del llamamiento eficaz. Y a partir de ese día en adelante, Jesucristo siempre ha sido, es y siempre será tu rosa de Sarón. Amén. Gloria al Señor. Qué dulzura contemplar la obra de Dios en nuestras vidas. Pues hoy, hermanos, hemos visto 6 puntos. Dios en el día del llamamiento eficaz nos ilumina, quita corazón de piedra, da un corazón de carne, renueva nuestra voluntad, nos determina a lo que es bueno y nos atrae, nos seduce santamente. Y es algo dulce, hermoso, deseable para nosotros. Nos encanta el Señor. Nos encanta nuestro Dios. Hermanos, ha sido un gusto compartir este estudio hoy con vosotros. Gloria a Dios por poder estar aquí semana tras semana, descubriendo perlas en las Santas Escrituras.
y espero que este estudio os haya hecho muchísimo bien. Amén. Abrazos en Cristo. Nos vemos la semana que viene en clase 10.2. Si el Señor quiere, abrazos, bendiciones. Soli Deo Gloria. Amen.